buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes, que es día 3 de octubre de 2022. Y una de las noticias del día, curiosamente, es que es 3 de octubre. Quiero decir que el 3 de octubre se convierte hoy en noticia porque nos retrotrae a lo que ocurrió un 3 de octubre de hace 5 años, de 2017. Ustedes ya saben que ese día, vamos, lo saben porque algunos medios de comunicación lo han recordado y porque tenemos buena memoria. El rey, de manera inopinada, de manera inesperada, Felipe VI, salió en televisión y defendió la Constitución y además le mandó un mensaje a todas aquellas personas que estaban siendo acogotadas por la tiranía del independentismo en aquellas horas terribles del referéndum unilateral. No estáis solos, les dijo el rey, y ese discurso pues marcó un antes y un después. No solo en lo que era la política en ese instante, sino también en lo que era el reinado de Felipe VI, para bien y para mal. Quiero decir que aquellas personas que querían cargar contra el rey, a partir de ese momento tuvieron todavía mucho más motivos para seguir cargando contra él, y en eso siguen, 5 años después, como después veremos. Yo, de todas maneras, tengo que decir, y comprendo que esta es una opinión personal que ustedes, gracias a Dios, no tienen por qué compartir, porque si no se convertirían casi en tan pesimistas como yo, que lo soy, en este caso concreto, porque he leído muchos comentarios, muchas columnas, muchos recuerdos. La memoria siempre es traidora, siempre colorea los recuerdos, siempre nos hace colocarnos en lo que ocurrió desde ópticas que no sé si resistirían muy bien la prueba del algodón de repente vernos otra vez inmersos en aquellos días, en todo este tiempo, digamos, como mediación. Y yo no lo recuerdo como la gente lo está recordando, es decir, yo honradamente, y lamento, insisto, ser pesimista, creo que las personas que vivían acogotadas hace 5 años, pues siguen viviendo acogotadas. Hombre, la amenaza inminente de una declaración unilateral de independencia de momento no ha desaparecido, pero se ha dilatado. Repito, no ha desaparecido en absoluto, pero se ha dilatado en el tiempo, porque así lo quieren los propios actores del independentismo catalán. Pero si yo fuera un padre de familia que quisiera que mi hijo recibiera la educación en castellano, por lo menos el 25%, que es lo que dice la justicia, pues viviría acogotado, porque no me atrevería a levantar esa bandera, porque las consecuencias que sufren las personas que están tratando de ejercer ese derecho, así me lo demuestran todos los días. Si yo fuera un vecino que viviera en un bloque donde hubiera mayoría de independentistas, tendría que hablar, no sé si de fútbol o silbar el puente sobre el río Kwai en el ascensor para no terminar agarrándome de las solapas de personas que políticamente pues no toleran, digamos, algo que no sea una doctrina independentista. Si yo fuera comerciante, pues probablemente sería boicoteado por aquellas personas que no quieren ni siquiera comprar en un establecimiento donde el dueño no es independentista. Ayer mismo veía cómo una jugadora de fútbol se niega a contestar a las preguntas que no le formulan en catalán, diciendo que no entiende otro idioma que no sea el catalán. Si yo fuera un aspirante a funcionario, pues sabría que podría elegir cualquier destino menos Cataluña, salvo que tuviera que aprender forzosamente el catalán, porque es condición sine qua non para que yo pudiera ir destinado a esa comunidad autónoma. Si fuera un artista o un creador, pues habría que, en fin, estaría corriendo el riesgo de estar cancelado, porque no formo parte de la mayoría independentista de ese país. Esto es lo que yo veo que sigue siendo una realidad cotidiana en Cataluña 5 años después. Por eso digo que no soy optimista. Yo no digo que el rey no hiciera bien, claro que hizo bien, y además yo saludé con verdadero regocijo aquel discurso, que por cierto, el gobierno dudó lo digo porque he leído hoy algún comentario, algún reportaje en el que se dice que cuando llegó el que entonces era presidente del gobierno, el señor Rajoy, al Palacio de la Zarzuela, le estaba esperando el rey en la puerta con los 6 folios del discurso, que Rajoy lo leyó y que no corrigió en una línea, y que con entusiasmo le dijo: adelante, majestad, de usted el discurso. Yo no me atrevo a decir lo contrario porque no tengo una constatación fehaciente, pero las noticias que yo tenía previas a ese reportaje no iban exactamente en esa dirección. El gobierno dudó. El gobierno en aquel momento, el gobierno del Partido Popular, pues, en fin, hizo el ridículo. No quiero tampoco cargar contra él, no me parece ahora lo más importante a la hora de ir seleccionando recuerdos, pero, en fin,
Nos dijo que nunca habría referéndum y lo hubo, que nunca habría urnas y las hubo, etcétera, etcétera. No quiero, insisto, convertir eso en categoría. En esos reportajes que estoy leyendo hay un dato muy interesante, muy interesante, el único novedoso, y me parece que ha sido el diario El Mundo. Saben ustedes que siempre tengo una especial predilección por citar las fuentes. Y entonces en ese reportaje se cuenta que la infanta Leonor estaba presente en el despacho del rey cuando grabó el discurso. Y esto nos retrotrae a un discurso del entonces rey de España, ahora rey emérito, Juan Carlos I, después del 23F. Su hijo, el ahora rey, entonces príncipe Felipe, también estaba presente. Y yo creo que los reyes tienen perfectamente establecido en su código de conducta que tienen que educar a los herederos para ser reyes. Y cuando hay un momento especialmente trascendente, cuando nos jugamos la vigencia de la Constitución, los reyes entienden que en ese momento tienen que ser testigos sus hijos para que sepan cómo actuar si alguna vez se ven sometidos a una situación de esa naturaleza. Por lo tanto, esa anécdota lo que me permite es colegir que efectivamente Felipe VI tenía muy claro que nos estábamos jugando la vigencia de la Constitución, que era un reto absolutamente decisivo en la historia política de nuestro país, y por eso quiero pensar que su hija estuviera presente durante esa locución. Pero la pregunta 5 años después es, ¿y esa amenaza constitucional ha desaparecido? Yo honradamente creo que no. Lo que dicen los independentistas, lo que han dicho siempre los independentistas, sobre todo Esquerra Republicana de Cataluña, que es ahora quien gobierna, es no, nosotros lo que necesitamos es que haya una mayoría social más amplia para que el respaldo sea inequívoco. Nos equivocamos en el tiempo, por eso necesitamos más tiempo, y lo que están haciendo es ganar tiempo. Y además con la complicidad del gobierno, que permite que durante todo ese tiempo pues la inversión se mantenga, los comerciantes sean atemorizados, los vecinos no puedan hablar de política con los de la puerta de al lado, que los artistas tengan que ser cancelados y no puedan cantar o actuar o escribir o firmar libros en Cataluña si no comulgan con un determinado ideario político, etcétera. Esto, insisto, y perdón por este desahogo personal, es lo que a mí me hace no ser tan optimista como otros. Pero bueno, les diré que hoy de este asunto se ha hablado relativamente poco. Y además es curioso porque hasta donde yo sé, hasta donde he podido rastrear, puede ser que me haya equivocado, que se me haya colado algún gol, que no haya estado atento a todas las reacciones, pero hoy solo he escuchado a un actor, en este caso actriz, de la vida política hablando del discurso del rey. Y no precisamente a favor. Isa Serra, en representación de Podemos. Es un discurso que nunca tendría que haber sucedido. Es un discurso que lo que hizo es echar gasolina en la situación que había en Cataluña, en nuestro país, y en ese sentido pensamos que desde luego pues el hecho de que lo hayamos dejado atrás, la judicialización de la política, pero también una intervención por parte del rey que no tendría que haber sucedido nunca, una intervención política, creemos que es un avance que haya quedado atrás. Bueno, ella dice que ha quedado atrás, yo quiero pensar que no ha quedado atrás, o por lo menos quiero pensar que si en algún momento se vuelve a plantear una amenaza tan inminente, la reacción del rey y también de la mayor parte de las instituciones será la de estar al lado de la Constitución. No me fío nada de este gobierno, desde luego que no, porque este gobierno está permitiendo que la situación pues vaya empeorando, de fondo. El gobierno ya lo saben, dice no, fíjense cómo ha cambiado el panorama. Cuando gobernaba el PP teníamos referéndums ilegales. Desde que gobierna el Partido Socialista no se ha planteado ningún reto con carácter, digamos, imperativo y a corto plazo. Bueno, depende de cómo lo queramos ver. Naturalmente, durante el periodo en el que está gobernando el PSOE, el independentismo ha ido ganando posiciones, sobre todo sociales, y ha ido socavando ese vínculo que hay entre los ciudadanos de Cataluña y lo que es el Estado, tal y como yo lo veo, insisto, esta es una opinión estrictamente personal. Es verdad que no soy el único que piensa así. Hoy he escuchado también unas declaraciones, en este caso de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que coincide bastante con lo que he tratado de explicar en estos minutos. En el momento en el que las familias son identificadas y tienen miedo a ver cómo arrinconan a sus hijos, cuando no son marcadas por sus propios vecinos, o los universitarios se ven suspendidos, o los comerciantes señalados, o los aspirantes a la función pública apartados, o los artistas ninguneados, esta espiral autoritaria se convierte en más asfixiante. Bueno, y yo creo que efectivamente esa asfixia
no ha desaparecido de Cataluña 5 años después. Pero bueno, hoy Cataluña es noticia también porque los independentistas están en la greña, algo que celebran los no independentistas porque creen que eso es el final de la causa. También niego la mayor. No se ponen de acuerdo en los tiempos, en los ritmos, pero desde luego siguen compartiendo el objetivo final. La prueba más evidente es que la que más manda hoy por hoy, bueno, el que más manda no está en España, es Puigdemont, en Junts per Catalunya, quiero decir, pero en España es Laura Borràs. Y Laura Borràs hoy, hablando de la crisis interna del gobierno catalán, ha dejado muy claro por qué Junts no está contento con Esquerra. ¿Y cuál es la causa de fondo? Oiga, que Aragonès no hizo lo que dijo que iba a hacer. La cuestión es ¿por qué hay gobierno? La cuestión es por qué hay gobierno, y hay gobierno porque se dijo que la gente votaba, que por primera vez habíamos traspasado el umbral del 50% de los votos que pedían la independencia. Y tenemos un presidente que en el día de la investidura lo dijo: me presento para culminar. No dijo que me presento para estar 5 años gobernando muy bien Cataluña, que eso se le supone a un gobernante. Que això se li suposa a un governant. Pues esta es la cuestión de fondo. Lo que quiere Junts es que culmine, que prometa lo que cumplió el señor Aragonès. Mientras tanto, las estrategias, sobre todo en el tiempo, en el ritmo de los acontecimientos, es distinto y esto es lo que les está distanciando. Ya sabemos cuál es la pregunta que van a tener que resolver o que contestar el jueves y el viernes de esta semana los militantes de Junts. ¿Quiere que Junts per Catalunya siga formando parte del govern? Esta es la pregunta a la que tendrán que contestar. Me dicen mis expertos, mis espías paraguayos, que el hecho de que sea una pregunta tan poco ambigua permite pensar que en Junts per Catalunya están por la labor de irse y que en Esquerra Republicana de Cataluña dan por hecho que Junts finalmente terminará yéndose. Y eso es lo que también se colige de las declaraciones que hoy han hecho unos y otros. Vilalta, Marta Vilalta, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene clarísimo que el único problema es que Junts tiene que aclararse. Si se quiere ir, que se vayan. Es evidente que hay una parte de Junts per Catalunya, una parte relevante, no lo podemos negar, que está trabajando para corromper este gobierno. Por lo tanto, el problema no son los 3 puntos que han dicho de un acuerdo que teníamos entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que el acuerdo ya lo teníamos. El problema no son esos 3 puntos ni otros puntos. El problema es que Junts per Catalunya debe decidir qué va a hacer. ¿Qué vol fer? Bueno, esos 3 puntos a los que se refiere Marta Vilalta, ustedes ya lo saben, pero los recuerdo por si acaso, son que el Consell de la República tutele la coordinación estratégica de todo el independentismo, que también todo el independentismo representado en el Congreso de los Diputados, es decir, Esquerra y Junts, sean capaces de negociar conjuntamente con el gobierno de Sánchez, sobre todo los presupuestos, y en último término, que Junts per Catalunya pueda elegir, pueda escoger su delegación en la mesa de diálogo, sean o no sean miembros del gobierno de Cataluña. Pero bueno, lo de menos, si escuchamos ahora Esquerra Republicana de Cataluña, lo de menos es lo que diga Marta Vilalta. No está el problema en las 3 condiciones. El problema, según Esquerra, según Puigneró, que era hasta antes de ayer vicepresidente del gobierno catalán, expulsado violentamente por el señor Aragonès, es que Esquerra no quiere... Esquerra, lo digo bien, Esquerra no quiere que Junts per Catalunya siga formando parte del gobierno. Yo he llegado a la conclusión de que Esquerra Republicana no nos quiere en el gobierno, no quiere. Y he llegado a esta conclusión porque en el momento en el que estamos ahora no es fruto de la improvisación. No es fruit allò de la improvisació. O sea que todo esto se venía urdiendo de alguna manera de antiguo, insisto, y forma parte de estrategias que no desmienten el objetivo final de unos y de otros. Les he dicho que los 3 puntos que reclama Junts per Catalunya para seguir el gobierno, uno de los 3, es que la negociación de los presupuestos sea conjunta entre todo el independentismo, es decir, que no vayan por una parte Esquerra y por otra parte Junts, que no vayan juntos y que defiendan intereses mancomunados. Y eso Esquerra no quiere. No quiere porque Esquerra quiere apoyar los presupuestos y Junts no quiere apoyar los presupuestos. Unos presupuestos que, por cierto, están ya bastante ultimados. Es posible incluso que se den a conocer mañana en el Consejo, en el Consejo de Ministros. Rubén Fernández. Tras superar el escollo de la propuesta fiscal, PSOE y Unidas Podemos negocian el presupuesto. En estos momentos quedan, como dices, los últimos flecos. Todo apunta a que será esta semana cuando se cierre y no se descarta que sea mañana en el Consejo de Ministros cuando se presenten. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Yo confío que el acuerdo se cierre cuanto antes y me permitirá que sea la propia
vicepresidenta y vicesecretaria general del partido, en este caso María Jesús Montero, la que dé las explicaciones sobre los presupuestos generales del Estado. Uno de esos escollos es la Ley de Vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros, pero a la que se han presentado 800 enmiendas, la mayoría de Unidas Podemos. En el Ministerio de Transportes trabajan por desbloquearla, ya han transaccionado más de la mitad, 400, y siguen negociando para tratar de sacar adelante la ley antes de final de año, cuando también se aprobarían los presupuestos en el Congreso. Presupuestos cuando tocan, y quiero dejar esto claro, elecciones cuando tocan. Porque en Ferraz descartan de manera rotunda cualquier anticipo electoral. Bueno, señalaba Rubén Fernández que efectivamente el escollo que hay que sortear a partir de ahora es la ley de vivienda, y Unidas Podemos lo que quiere es forzar todavía mucho más al gobierno para que se acerque a sus posturas, cosa que cada vez que lo plantea, termina consiguiéndolo. Por lo menos en los últimos casos que tenemos en la memoria, cada vez que Unidas Podemos ha querido que el gobierno termine doblando la rodilla, lo ha conseguido. El último ejemplo es el del llamado impuesto a las grandes fortunas. Con la ley de vivienda también quieren que claudique, y por eso hoy han salido varios de los voceros de Unidas Podemos a decir lo mismo. Basta con que escuchen a Pablo Fernández. Otros, insisto, han dicho lo mismo, y además casi con las mismas palabras. Pero podemos ahorrarnos, digamos, el estéreo y en mono escuchar a quien ejerce como portavoz de la formación política. Creo que el Partido Socialista en materia de vivienda se está equivocando gravemente, y es altamente preocupante que en esta materia el Partido Socialista esté comprando la agenda de la derecha y de la ultraderecha en materia de la ocupación, y que no se esté preocupando de que se están disparando el precio de las hipotecas y que los alquileres están en precios elevadísimos. Bueno, pues cuando están, digamos, en esta especie de requiebros dialécticos, al final uno termina entendiendo que efectivamente sí terminarán llegando a algún tipo de acuerdo, como siempre ha ocurrido en las últimas semanas. Con quien no hay ninguna esperanza de llegar a acuerdos es con el Partido Popular, entre otras cosas porque el discurso del gobierno respecto del Partido Popular sigue siendo casi nuclear. Escuchen a la portavoz, a Raquel Sánchez. El Partido Popular no trabaja por España, ni siquiera lo hace contra el gobierno, trabaja contra los españoles, y carecen de la responsabilidad de Estado que se le presupone al principal partido de la oposición. No están a la altura de este país ni tampoco de sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Y esta estrategia le va bien al Partido Socialista, al gobierno? Según las encuestas, no. Lo digo porque hoy hemos conocido dos en las que se sigue diciendo que el Partido Popular no solo mantiene, sino que incrementa un poco la diferencia con el Partido Socialista, y una de ellas además publicada por el diario El País, es decir, por un medio de comunicación que no es sospechoso de simpatizar con los intereses políticos del Partido Popular en detrimento de los intereses del Partido Socialista. 40DB dice, es verdad, que añade que la derecha, es decir, sumando todos los partidos, no llegarían a tener la mayoría absoluta, pero el titular fundamental, que luego veremos tanto encocorado al Partido Socialista, es que se aumenta, se incrementa la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Javier García. Según la encuesta de 40DB para El País, los populares mejoran en 1,5 puntos su intención de voto, lo que les permite ampliar hasta 3,1 su ventaja frente al PSOE. Con estos datos, de celebrarse hoy elecciones, el PP pasaría de sus 88 escaños a 124, mientras el Partido Socialista baja de 120 a 103. Sin embargo, el barómetro augura una caída de Vox, que pasaría de 52 a 44 escaños, concede a Unidas Podemos una leve subida respecto a anteriores encuestas y muestra el hundimiento de Ciudadanos. Parecidos los datos recogidos por Sigma 2, que publica el diario El Mundo, que dan por ganador a los de Feijóo con 137 o 138 diputados frente a los 102 de los socialistas, y que también muestran una caída de los de Abascal, aunque junto a los populares la derecha obtendría la mayoría absoluta. Asimismo, Unidas Podemos pierde un escaño respecto a la encuesta del pasado mes, por lo que los socios de gobierno reunirían ahora 126 escaños, lo que supone una pérdida de 29 desde la última cita con las urnas. Les decía hace un instante que el titular del diario El País, para ilustrar esta encuesta, es decir, que el Partido Popular incrementa la diferencia con el Partido Socialista, no le ha gustado nada al Partido Socialista. Y para que vean ustedes hasta qué punto es exactamente así, escuchen al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Yo desmiento lo que dice el titular de la encuesta, cuando la Stripas dice todo lo contrario a que el efecto Feijóo siga en alza. El efecto Feijóo está desmontado. Y ha quedado claro que Feijóo, pues cuanto más habla, pues lo cierto es que pues más sube el pan, como se dice habitualmente, ¿no?
Bueno, más sube el pan y también más sube la cotización demoscópica, señor Santos Cerdán, pero bueno, comprendo que usted tenga una manera muy particular de ver la situación política. El gobierno cree que las cosas le van bien y sigue convencido de que al final esa tendencia va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que el Partido Popular sigue diciendo, y no solo el Partido Popular, también muchos empresarios y muchos ciudadanos que no militan en ningún partido político son más bien pesimistas de cara al otoño y a la situación económica, sobre todo, que se está generando. Sin embargo, Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, hoy ha salido a la palestra para mandar un mensaje de optimismo. Las previsiones de crecimiento de este año hay que revisarlas, pero no a la baja, al contrario, al alza. Esperamos un crecimiento en 2022 incluso superior a lo que habíamos previsto a principios de año, que sería del 4,4% en el curso de 2022. Insisto en que se trata de una previsión prudente, puesto que los datos disponibles podrían incluso llevar a una revisión al alza más importante. Bueno, el gobierno está satisfecho con lo que hace y, sin embargo, el principal partido de la oposición no parece muy contento con la acción del gobierno. Hoy Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular y, por lo tanto, el líder de la oposición, ha vuelto a criticar la reforma fiscal que ha horneado el gobierno la semana pasada. Creo que es un grave error, insisto, el último incremento fiscal en nuestro país, y eso me preocupa. Me preocupa mucho porque, reitero, es mi hilo conductor desde el principio. Si la ideología se impone a la realidad, al final la política, en vez de ser un instrumento acelerador de soluciones, se convierte en un instrumento provocador de conflicto. También ha dicho el señor Núñez Feijóo en ese mismo acto al que ha acudido esta mañana, que el gobierno parte de una premisa, de un presupuesto que él no comparte, y es que en España son ricos todos aquellos que cobran más de 20.000 euros al año, porque los únicos que han visto cómo se bajaban los impuestos son las rentas de menores de 20.000 euros, y eso a él le parece un error. Y en esa misma dirección, por cierto, van las últimas acciones políticas del otro gran partido del bloque de centro-derecha, que es Vox. Hoy Vox ha querido poner en marcha una campaña que me imagino que, en fin, durará todavía bastante tiempo, tratando de desmentir que el Partido Socialista sea el defensor de los más desfavorecidos. Maite Loureiro. Vox se marca como objetivo desmontar la propaganda del gobierno, que intenta presentarse como el defensor de los más desfavorecidos frente a las grandes élites. Los de Santiago Abascal acusan a Pedro Sánchez de coincidir con los intereses de banqueros como Patricia Botín, medios como La Sexta o grandes multinacionales que defienden todos ellos la Agenda 2030. Jorge Buxadé, vicepresidente político. El gobierno de Sánchez está al servicio de las élites, de todas y cada una de ellas, desde las élites mediáticas hasta las élites financieras, las élites políticas. De lo que no está es al servicio de los españoles. ¿Por qué las entidades financieras calculan nuestra huella de carbono? ¿Por qué cuando uno entra en la aplicación de banco de su móvil le dice su huella de carbono es que el banco controla mis movimientos? Como ejemplo de ello, aseguran que la reforma fiscal del gobierno de Pedro Sánchez deja fuera a las clases medias y piden, por tanto, una rebaja del IRPF a todos los ciudadanos, además de pedir que se bajen otros tributos. Es lunes 3 de octubre de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Los candidatos a las elecciones brasileñas, Jair Bolsonaro y Lula da Silva, se disputarán finalmente la presidencia del país el próximo 30 de octubre. Una votación en segunda vuelta a la que Lula llega tras haber logrado el 48,4% de los votos, 5 puntos más que Bolsonaro, pero muchos menos de los que vaticinaban las encuestas. Este lunes, tanto Lula como Bolsonaro estaban convencidos de su victoria. Siempre he creído que vamos a ganar las elecciones. Esto es solo una prórroga para nosotros. Entiendo que es una voluntad de mudar por parte de la población. Entiendo que fue un voto por el cambio de la gente, pero hay ciertos cambios que pueden ser peores. Eso lo intentamos mostrar en la campaña, pero eso no llegó a una parte de la población. Lo analizaremos.
Más cosas. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado a Occidente de emular a Hitler al utilizar a Ucrania como instrumento de guerra contra Rusia, como ha dicho Alemania contra la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la Duma rusa ha ratificado hoy los tratados de anexión de los 4 territorios ocupados en Ucrania. Y en Reino Unido, la primera ministra, Liz Truss, ha dado marcha atrás en sus planes de rebaja fiscal a las rentas más altas, una medida que provocó una rebelión en su partido y consecuencias en los mercados financieros. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. En concreto, el gobierno británico ha rectificado una parte de su programa de rebajas de impuestos y ha descartado eliminar el tipo máximo del 45% del IRPF para las rentas más altas, los contribuyentes que cobran más de 170.000 euros anuales. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el ministro de Finanzas ha indicado que la abolición del tipo del 45% se ha vuelto una distracción para nuestra misión primordial de atajar, ha dicho, los desafíos del país. Los planes fiscales anunciados el pasado 23 de septiembre provocaron una caída de la libra. Los inversores dudaban de la sostenibilidad de la deuda del Reino Unido, que atraviesa, como el resto de Europa, una altísima inflación del 9,9% y se enfrenta a una subida acelerada de los tipos de interés. De vuelta a nuestro país y ante la previsión de que Carlos Lesmes dimita esta misma semana como presidente del Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular y Partido Socialista continúan reprochándose la falta de acuerdo para su renovación. Así lo han señalado este lunes el vicesecretario institucional de los populares, Esteban González Pons, y el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán. Y hoy mismo yo vuelvo a decir que si recibimos una llamada del Gobierno nos vamos a sentar a negociar, que nosotros aceptamos que se renueve con la ley en vigor, pero nosotros creemos que deben renovarse o negociarse conjuntamente el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Hay que diferenciar bien claro de que hay un partido que es el que bloquea, que es el Partido Popular, y hay otro partido que lo que quiere hacer, y el Gobierno de España, es desbloquearlo de una vez. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es cumplir con la Constitución, es tan sencillo como eso. Y continúa también la polémica tras las palabras de Pablo Iglesias cuestionando la labor de la Policía Municipal de Madrid. Hoy la propia Isa Serra ha pedido no tomar en serio sus declaraciones. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. La coportavoz estatal de Podemos cree que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no debería tomarse en serio las palabras del ex vicepresidente Pablo Iglesias. Yo creo que el señor Almeida debería de tener más encaje y más sentido del humor, entender las palabras de Pablo Iglesias, pero que además debería de preocuparse por las actuaciones cuando son actuaciones por parte de la Policía Municipal, que no son mayoritarias, pero cuando sucede que consisten en hacer acusaciones falsas. Unas palabras que se producen después de que Martínez Almeida anunciara que estudiará acciones judiciales contra Iglesias. Además, llevará la reprobación del exlíder de la formación morada al Pleno de Madrid, donde espera contar con el apoyo de todos los grupos. Y no se marchen, porque en unos minutos vamos a analizar el trágico fin de semana que se ha vivido en Madrid, en el que han muerto 2 jóvenes, uno en Fuenlabrada, otro en Alcorcón, en 2 reyertas con armas de fuego. Enseguida lo analizamos con el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que de momento ha pedido al Gobierno más refuerzo policial. Y el Gobierno de España tiene la obligación de sumar más recursos policiales. Y cuando la delegada del Gobierno nos dice que en los últimos 5 años ha aumentado en 2.000 efectivos, es cierto, pero también es cierto que Madrid ha aumentado en población desde 2017 en 300.000 habitantes, casi Valladolid entero. En casa de Herrero, Es Radio.